Tenemos un problema técnico, vamos a seguir esta conversación en otra oportunidad. Escuchamos ahora las palabras de Roberto Labaña, que se refirió al consenso y a la oportunidad de diálogo. Para empezar, es bueno que alguien lea las propuestas. Nosotros hicimos el jueves mismo una presentación muy extensa. Bueno, que se le preste atención a eso es bueno. Después se verá. Y oportunidades de diálogo hay que aprovechar. ¿Ya habló con el presidente de Labaña? Sí, está en los diarios. Creo que el jueves o el viernes pasado. ¿Qué le comentó? ¿Está de acuerdo usted con este acuerdo, estos 10 puntos de diálogo? Bueno, se sabe que el presidente también quiere llamar a la expresidenta. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? La nuestra es la que está en los 10 puntos que el mismo día jueves nosotros presentamos a toda la sociedad, que tienen una diferencia fundamental con los del gobierno, que están centrados en la producción del trabajo. El consenso de Macri versus el consenso de Labaña, guerra de consensos. Estamos con Juan José Amondarain. Muy buenas tardes, muchas gracias Juan José, abogado, un hombre que está trabajando por la candidatura de Labaña. Efectivamente. Te invito, Juan José, a ver el tuit de Roberto Labaña hace una hora más o menos, allí está. Nuestra respuesta fue ya enviada al señor presidente, la comparto con ustedes. Roberto Labaña tuiteó la carta en respuesta a los 10 puntos del consenso de Macri, con 10 puntos de análisis a los 10 puntos del consenso de Mauricio Macri. Así que vamos a conversar de esto con Juan José Amondarain. Juan José, bueno, vos tenés una larga vida política dentro del peronismo, has sido jefe de bloque del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, en senadores, trabajaste también con el masismo en algún momento, ahora estás trabajando con Labaña. ¿Hay tanta diferencia entre los 10 puntos de consenso del presidente Macri y los 10 puntos de consenso y la lectura del consenso de Macri por parte de Labaña? A ver, yo creo que la diferencia sustancial entre lo que presentó el presidente Macri y lo que presentó Labaña es que lo que presenta Macri es ponerse de acuerdo en tomar medidas, básicamente de ajuste para ordenar la economía. Y lo que plantea Labaña es algo que está planteado en muchos países del mundo en la discusión entre ajuste y cómo salir en una economía con problemas, es cómo hacemos para crecer, para que la posibilidad del crecimiento nos dé razonabilidad y previsión económica para poder cumplir con las obligaciones que tenemos, los argentinos en este caso, y hacerlo en una impronta que tenga que ver con el crecimiento, con la generación de empleo y con la posibilidad de la estabilización, pero que esa estabilización también permita que vengan inversiones a nuestro país. Ahora, ¿no es también, digamos, seguridad jurídica, decía el consenso del presidente Macri, que parece ser bastante parecido a la idea de instituciones fuertes, profundización de la democracia, del consenso de los 10 puntos de Labaña? Sí. En un punto ahí hay un territorio común, sí, ¿no? Hay un territorio común, pero el enfoque es distinto. El enfoque, a ver, si a mí me dicen ¿qué opinás de lo que plantea el gobierno en los 10 puntos de consenso? Yo diría, es casi como una versión local del consenso de Washington. En cambio, lo de Labaña es una versión local de cómo un país, con las dificultades que tiene el nuestro, puede salir priorizando la vía del crecimiento. Creo que a partir de ahí están las dos diferencias de enfoque y por eso me parece razonable discutirlas, pero con la impronta de cada uno. Por ejemplo, no tenemos en las 10 del gobierno ninguna referencia a la pobreza. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro desde dónde estamos partiendo, porque ya la pobreza en la Argentina está institucionalizada desde hace mucho tiempo. No es una consecuencia solamente de los problemas y los desajustes que generó la economía este gobierno, sino que viene de mucho antes. Pero me parece insoslayable que dentro del esquema que tengamos que tenemos que discutir, eso tenga una prioridad también. Y nosotros entendemos que no, con ajuste no resolvemos, es muy probable que lleguemos a los mismos problemas con ajustes que
que podamos resolver los problemas que tenemos si la etapa que generamos hacemos todo lo posible, lo que esté en nuestro alcance, para que el crecimiento sea el vector principal. Ahora, uno viaja a Chile o viaja a Perú, ¿no? Sobre todo Chile. Hay discusiones que ya no se dan, hay acuerdos acerca de los principios macroeconómicos que hacen que una economía sea competitiva y eso beneficie, haga rico a un país y a su población, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las economías, tanto de Chile como de Perú, son economías que han tenido una evolución mucho mejor, yo diría, que la Argentina, y que además aprovecharon la época en la cual los productos que nosotros generamos, que son básicamente commodities, tuvieron un momento de auge que ahora obviamente no lo tienen. Yo creo que tanto la economía chilena desde hace mucho tiempo como la economía peruana en los últimos años se pusieron de acuerdo, y que acá ese acuerdo no existió, y además creo que la economía argentina, sobre todo en la última etapa del kirchnerismo, entró en un derrotero que todavía sigue, agravado, pero que es un derrotero que nos lleva hacia una pauperización total del país. Ahora, por ejemplo, el punto del déficit fiscal que señala el consenso del gobierno, Roberto Labaña contesta en la carta, allí está, el equilibrio fiscal, dice Roberto Labaña, logrado por medio de un estancamiento y recesión económica que lleva ya 8 años, no es ni viable ni sostenible en el tiempo. Solo una economía en marcha que movilice los recursos ociosos hoy disponibles puede alcanzar un equilibrio que sea además socialmente aceptable. Es decir, no rechaza el equilibrio fiscal, no, para nada. Pero lo que está diciendo depende de cómo se logra. Depende de cómo se logra. Pero además, yo digo, Labaña es el último ministro de Economía de la Argentina, y diría uno de los pocos, que puso como prioridad los déficits gemelos. El déficit fiscal y el déficit comercial fueron revertidos, y primero con la actuación de Remelenikov, pero después fundamentalmente con la de Labaña, y logramos superávit gemelos, superávit fiscal y comercial. O sea que no es una novedad para nosotros. Pero Juan José, el análisis instalado es que el trabajo sucio de ajuste lo hizo Remelenikov, por eso después Labaña pudo ir a una etapa de crecimiento y de mejor control de las variables macroeconómicas. Pero el Remelenikov hizo el primer gran esfuerzo, pero después toda la tendencia de la economía fue hacia tener un tipo de cambio competitivo, hacia tener superávit comercial, superávit fiscal, es decir, a desarrollar empleo. Eso es una manera de ver cómo salir de los problemas de la economía, que creemos nosotros que es con la que salen los países del mundo cuando tienen problemas. Claro que nosotros tenemos más problemas que la gran mayoría de los países del mundo, pero nos parece fundamental que planteemos desde la perspectiva y desde el inicio que solamente se puede salir sanamente y sin todos los costos sociales que genera el ajuste, haciendo políticas macroeconómicas razonables, pero con la perspectiva del crecimiento. ¿Va a ser candidato Roberto Labaña? Sí, yo no tengo ninguna duda. ¿Va a competir en unas PASO? Bueno, mire, la PASO es una ley con la cual hay que cumplir. Yo creo que esa discusión de si hay PASO o no hay PASO es una discusión falsa. ¿Por qué? Porque hay que ir a una PASO aunque haya una lista única. Lo que nosotros ¿Quiere ser candidato único de una lista única? Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los que participamos de este gobierno, mejor dicho, de esta corriente, que pretende ser, cuando gane un gobierno de unidad nacional, tratar de poner la unidad por sobre las particularidades de las partes. Vamos a hacer el máximo esfuerzo porque no somos un partido político, somos una conjunción en la cual está el socialismo, mucho del radicalismo, el GEN, el desarrollismo y varias fuerzas que venimos de la tradición peronista, por así decirlo. Yo en mi caso participé en el Partido Justicialista y también participé en el Frente Renovador. Pero creemos que tenemos que mostrarle a la gente que primero podemos ponernos de acuerdo para después presentar no solo un candidato, sino el inicio de una etapa de gobiernos de unidad nacional basado en una coalición. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Yo creo que lo vamos a lograr.
Bueno, esta coalición, a ver, por un lado, Labaña le reprocha al gobierno que al principio este consenso fue de alguna manera unilateral, 10 puntos fijados por el gobierno. Ahora está abierto al diálogo y es interesante. Sí. Ahora, en relación a la candidatura... Me deja ponerlo. Yo digo, yo he transitado por la legislatura y sabemos lo que es construir acuerdos presupuestarios, legislativos, etcétera. Para lograr eso hay una cosa que hay que tener, que es cultivar las relaciones interpersonales de los adversarios políticos. ¿Para qué? Para generar confianza. Este gobierno en 3 años y medio no se dio un solo gesto de generar confianza con los que han sido aliados o adversarios, pongámosle, y después nos desayunamos que a 2 meses de las elecciones o de poner en marcha las elecciones, vía WhatsApp, vías, digamos, que no tienen que ver con las relaciones interpersonales, se plantea esto. Bueno, el WhatsApp es una fuente, una plataforma de relaciones interpersonales impresionante. Yo sinceramente... Quizás es una cuestión generacional. No, yo no creo que sea generacional, porque ponerse de acuerdo para 10 puntos que tienen que ver con el país, sinceramente... Por supuesto, no va a ser a través de WhatsApp. Bueno, no pasa por el WhatsApp. Yo creo que ahí hay un déficit del gobierno que ahora está tratando de subsanarlo, y por eso tanto Labaña como muchos ponemos lo mejor de nosotros para tratar de alguna manera de dialogar en esto. Ahora, Juan José, esta virtud de consenso y esta inclinación al consenso que enuncia Labaña a la hora de pensar políticas públicas, ¿no la está teniendo para poner en la mesa de la negociación su candidatura? Parece que si no es candidato, se baja y se retira del espacio. Todavía no expresó su candidatura, yo no tengo ninguna duda de que la va a expresar. Nosotros también tenemos... Pero su candidatura única dentro de ese espacio que aglutina distintas fuerzas. Nosotros creemos que podemos, los que participamos en Alternativa Federal o Consenso 19, que es la fuerza de Labaña, ponernos de acuerdo no en una candidatura, en un conjunto de candidaturas que expresen una coalición en sí misma, porque vamos hacia un sistema político con coaliciones. Pero entonces no entiendo, ese espacio del que aglutina distintas fuerzas... Yo creo que vamos a convencer al resto de los que hoy son protocandidatos en Alternativa Federal a que presentar un acuerdo de candidatura va a ser mucho más racional que... Bueno, y si no lo convencen y Massa quiere presentarse... En todo caso tendremos que ir a una PASO. Está dispuesto entonces Labaña a ir a una PASO. Nosotros estamos dispuestos primero a agotar todas las instancias para ponernos de acuerdo. Bien, y si no funciona, iría... Veremos. Bueno. Yo creo que lo vamos a lograr. Juan José, has estado muchos años y seguís en la provincia de Buenos Aires. Como, bueno, con el masismo, con el Frente Renovador, ahora dentro del directorio del Banco Provincia. En realidad yo participo en el Grupo Vapro. Del Grupo Vapro. Que no es lo mismo que el Banco Provincia. Seguro. A partir de una negociación que se dio entre el gobierno de Vidal y el Frente Renovador para sacar la ley de bajar las tarifas de eléctricas y de gas. ¿Esto es así? Mire, yo fui en reemplazo de otra designación que había hecho la oposición, en una persona que terminó y estoy cumpliendo su reemplazo. Bien. Pero no veo cuál es el... No, la pregunta es esta, si en la provincia de Buenos Aires a un animal político como sos vos, la rosca política, en el mejor sentido monzoniano de la palabra... En el sentido monzoniano de la palabra, funcionó mejor y está funcionando mejor que a nivel nacional. Bueno, ahora no, pero yo diría que una gran posibilidad en los primeros años de la gobernación de Vidal, de hacer las cosas bien, no tener problemas ni dificultades para sacar las leyes, cada uno defendiendo lo que tenía que defender, fue el hecho de que Vidal puso como presidente de la Cámara de Diputados a Zarguini, a Zarguini, que fue el ministro de Economía, que es una persona de relevancia, que llevó adelante sin ninguna dificultad eso, y que obviamente que se frustró después, porque desde el gobierno nacional, vía, no digo Macri, Peña, pero desde ese núcleo, se dijo no se puede seguir con estos acuerdos, y bueno, se terminó ese acuerdo. Pero la ley de baja de tarifas, de suspensión del aumento de las tarifas, la sacaron con un acuerdo. Fue parte de un acuerdo con el Frente Renovador. Pero precisamente no solo que teníamos acuerdo al principio, sino
que llevábamos adelante lo que conveniábamos nosotros mismos. Y yo le puedo asegurar que las leyes que sacó Mario Vidal no hubiera sido posible, hubiera sido muy difícil si no las llevábamos adelante quienes en ese momento estábamos en la oposición, pero teníamos la presidencia de la Cámara. Nosotros somos convencidos de que con acuerdos se avanza mucho mejor y mucho más rápido que sin acuerdos. ¿Vidal No fue sería lo una nuestro. figura de mayor astucia política para llevar consensos a nivel nacional? Arrancó como eso, yo digo que en el PRO hay 3 sectores. Digamos, está el sector Macri, Durán, Barba, Peña, está el sector, lo que yo llamo el PRO plebeyo, digamos que es Mario Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, y después hay gente que participa en muchas cosas de la idea que participamos nosotros, como Frigerio o Emilio Monzó. Bueno, durante mucho de este tiempo, ahora pareciera que hay una suerte de revisión preelectoral, el núcleo duro fue precisamente el de Macri, Peña y Durán Barba. Y eso no facilitó que tuviéramos ningún tipo de consenso ni diálogo, porque para llegar a acuerdos uno tiene que tener la decisión de que a veces no puede sacar lo que quiere en su totalidad, sino que también tiene que contemplar lo que le está planteando el adversario. Y eso, lamentablemente, durante mucho tiempo este gobierno no lo ha hecho. ¿Roberto Labaña tiene un diálogo más fácil en este sentido de acuerdos con María Eugenia Vidal que con el presidente Macri? Yo creo que cualquier dirigente político tiene más posibilidades de hablar con Horacio Rodríguez Larreta o con Mario Vidal que con Macri, sí. Porque creo que es así, tienen otra formación, pero la verdad, esto se ha dicho, probablemente con esto no lo esté favoreciendo, pero yo creo que Emilio Monzó o Rogelio Frigerio entienden cómo funcionan las democracias. Y creo que esos son los dirigentes más valiosos que obviamente ha tenido este gobierno. Última cuestión, en ninguno de los consensos, ni el del macrismo ni el de Labaña, hay 2 temas que a la ciudadanía le inquietan. Por un lado es no amnistía ante la corrupción y el segundo es legalización del aborto legal, que es un gran debate. No está fijado como política clave de la Argentina eso en ninguno de los consensos. ¿Qué diría Labaña sobre esto? Bueno, ¿qué diría Labaña? No sé. Yo le puedo decir que... ¿Qué se discute en el espacio de Labaña? No hemos discutido eso en este momento en el espacio de Labaña sobre el marco de esto. A ver, yo en lo personal creo que el tema del aborto, o sea, a favor del aborto no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda estar. Ahora, creo que hay que tenerlo en cuenta que necesitamos políticas sanitarias que tengan en cuenta esa situación, por un lado. ¿Sería el punto 11 del consenso? ¿Podría ser un punto 11 del consenso? Ese es el punto 1 de lo que me pregunta del consenso de Juana Mondarain, como si me pregunta cuál es la mejor película, Apocalipsis Now. Y en relación a la corrupción. Pero la relación a la corrupción, no hay ninguna duda que el primer dirigente que denunció la cartelización de la obra pública en el gobierno de Kirchner fue Labaña. Cuando del otro lado de la corrupción, digamos, pues la corrupción tiene dos lugares, el lugar del corruptor y el lugar del corrupto. Del lugar del corruptor había mucha gente que en este momento, de alguna manera, participa de este gobierno. O sea que a Labaña no se le puede correr con eso. Y por otro lado, Labaña es una persona absolutamente democrática, republicana, que entiende que tenemos que avanzar en coaliciones que tengan al progresismo, al radicalismo, al GEN, a los socialistas, que tienen claramente una posición tomada con respecto a la corrupción, posición que yo además comparto, pero digo, no veo a Labaña interviniendo de ninguna manera en obstaculizar o buscar agua para su molino de la justicia. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan José Mondarain, haciendo este análisis del espacio de Labaña.